Hey, ¿qué tal, Sporters? Bienvenidos a Esporteando de High Podcast. Pues buenas tardes, buenas noches, cuando esté escuchando esto, buenos días, no importa. Los invitamos a que nos sigan en todos lados, en @HighSportsTV y por supuesto en las diferentes plataformas, Apple, Spotify, YouTube y todos lados. Estamos en todos lados. Pero hoy estoy muy contenta porque tengo a dos personalidades aquí a mi lado, estas dos guapas mujeres. Pero ustedes ya las conocen, aún así las voy a presentar. Voy a comenzar de mi lado derecho. Carla, ¿cómo estás? Muy bien, Fer, muy contenta. Las Fers, como les dice. Muy contenta de estar aquí con ustedes, sobre todo de platicar lo que está aconteciendo el día de hoy. Así que quédense porque las tres traemos toda la actitud de jueves para debatir los temas deportivos. Así es, y ahora de este lado tengo a mi Lady Endesa, ya la bauticé de esa manera, así que, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ya lista, como dice Carla, con ánimo de jueves, de que ya casi llega el fin de semana de partidos, de box, de todo lo que viene. Todo. Pero entonces estamos con todo el ánimo porque aparte hoy tenemos temas interesantes que vamos a hablar en este podcast. Pues sí, justamente tenemos todos los temas deportivos, pero primero que nada vamos a leer la agenda. ¿Qué es lo que hay de noticias en este jueves 16 de marzo? Pues aquí nos menciona que la reventa para los boletos del Clásico Nacional entre Chivas y América rebasan los 7,000 pesos. Dijo, está fuerte, está fuerte. Hablar también de que pues Lionel Messi se puede convertir en el jugador mejor pagado después de la oferta que le hicieron en el fútbol árabe. Vamos a ver si lo acepta o no. Pues también Toño de Valdés, que va a narrar el México contra el partido de Puerto Rico, me parece que lo va a narrar, entonces va a estar bueno, va a tener una voz autorizada ahí. Y pues también hablar de lo que sucede en la FIFA, porque ya se anunció la reelección de Gianni Infantino, que vuelve a tomar, o bueno, más bien continuará en las riendas de la dirección de la FIFA y manejar todo eso. Y bueno, hasta el 2027 va a estar, así que 4 años más. unos 4 años más. Vamos a ver si les salen bien las cosas. Por ahí ya está criticado por lo del nuevo formato del Mundial y todo esto que salió apenas. Pero, ¿les parece si hablamos un poco de lo que sucedió ayer? Mencionar, ¿no?, que es importante lo de la selección de México en el Clásico Mundial de Béisbol, Fer, que venció a Canadá y también a Estados Unidos, que fue un gran duelo. Y además que avanzan pues ya los cuartos de final que se disputarán en estos días, ¿no? Sí, así es. Fue interesante porque primero pierden frente a Colombia, después contra Estados Unidos, en donde se preocupaba un poco la cuestión de la selección, los aficionados y los especialistas del béisbol, porque decían que ya a pesar de que ya se le había ganado a Estados Unidos, pues también es una potencia dentro del béisbol. Sí. Entonces había preocupaciones. México logró salir y salió bastante bien. Y después viene ayer el enfrentamiento en contra de Canadá, que igual... pues es que todo puede pasar en estos torneos, en estos mundiales. Entonces México le gana a Canadá y ahora se van a enfrentar a Puerto Rico, lo que me parece también interesante porque dentro del deporte México y Puerto Rico normalmente dan buenos, por así decirlo, clásicos. Claro. Se enfrentan bien, igual en el boxeo hay clásicos entre Puerto Rico y México. Entonces me parece que va a estar interesante este enfrentamiento y que también les va a poner bastante nervios a los que siguen de cerca el béisbol. Muy, muy llamativo, ¿no, Carla? Y además que destacar, Japón eliminó a Italia y está esperando el rival que salga para las semifinales, esperando el rival ya sea Puerto Rico o México, que se va a jugar mañana, el 17 de marzo. Entonces, me parece que también a veces hay que darle más reflector, ¿no?, a este tipo de deportes, porque México lo está haciendo bastante bien y creo que muchas veces nos centramos, no sé, en la selección mexicana de fútbol o algo así, y creo que pues no están dando los resultados a diferencia de otros deportes, ¿no? Sí, justo, pues a ver qué sucede contra Puerto Rico. Ojalá que sea México el que pase a la siguiente fase. Yo creo que ha dado buenas sorpresas, como bien decías, Fer. Primero contra Colombia, una derrota, pero en Estados Unidos todavía había esa esperanza porque anteriormente ya le había ganado en una ocasión y se dijo, bueno, hay que esperar a ver qué sucede. Le gana y el día de ayer, entre también que si que iba a pasar o no iba a pasar, pues termina llevándose esa victoria, pasar a la siguiente fase. Y ahora con Puerto Rico, ojalá que sí, coincido totalmente contigo, Fer, porque yo creo que el béisbol también aquí en México es un deporte que la gente lo sigue. Diego Cortázar es fan, ya aquí nuestro super fan. Entonces también yo creo que es importante que
las victorias o los triunfos que ellos estén llevando, que la gente lo reconozca, que apoye y que siga ese deporte. Para motivar también a los mismos deportistas, Sí, ¿no? y Fer, pues bueno, México quedó a la cabeza de su grupo, el grupo C me parece que fue, y a veces creo que no se le da, como decíamos, ese foco, pero ¿por qué crees que entonces, no sé, estos deportes están siendo un poco más, dan más resultados que los mismos, por ejemplo, el fútbol, que es más apoyado económicamente, que es pues el más transmitido, por así decir? Entonces, de repente vemos que otros que a lo mejor no tienen ese apoyo económico y también del interés de la gente, pues están dando más resultados que otros, ¿no? Es que me parece que hay deportes que normalmente o casi toda la vida han tenido pues bastante éxito en cuanto a torneos. Tenemos el taekwondo, en donde hemos sido bastante buenos, los clavados también, donde México también ha salido muy, muy bien, y el boxeo, donde también hemos sido excelentes. Pero siento que en México está un poco polarizado justamente por el fútbol. O sea, ¿qué es lo que conoce más la gente, lo que consume más la gente y lo que juega más la gente? Es el fútbol. Pero creo que ahí viene una cuestión también cultural de cómo es el mexicano, porque al final el mexicano siempre sigue el fútbol. Sí. Estábamos hablando hace rato, ¿cuánto están costando los boletos para ver un clásico América-Chivas? Sí, o no, sea, que ni como... siquiera es como una fase eliminatoria, es todavía fase regular. Y que no pensarías que la gente iba a querer estar ahí, sobre todo la reventa que estabas mencionando, que 7,000 pesos el boleto. Entonces, bueno, se aprovecha muy bien este deporte. Yo no sé, voy a mencionar una regla del sports marketing, que es lo que dice, ¿no? Que los triunfos no se venden victorias, sino el deporte o la calidad, en este caso del deporte. Y lo que decíamos del fútbol es justamente eso. Yo creo que las marcas ahora dicen, pues a lo mejor no me está dando los resultados que espero, pero sí me da esa proyección que al final la gente es lo que sigue, ¿no? Sí. Y pues al final de eso, los deportistas pues también necesitan su dinero, los mismos dueños de los clubes o de las ligas o lo que sea, pues necesita eso, alimentarse también de lo económico, porque si no, pues los Sí, pero es que deportistas justo al final ya es un negocio, o sea, Ajá. te vende Ajá, bastante. exacto. Por ejemplo, el béisbol en México, ¿cuánto tiempo tiene que los aficionados están asistiendo al Harp para ver béisbol, pero cuando estaban en el Freina casi no lo veían? Claro. Entonces Ajá. le inviertes más dinero, haces un estadio que se vea más instagramable para algunos y van a tomarse fotos, Claro. les vendes alcohol, la gente va, y los aficionados que realmente estaban en el Freina se siguen acudiendo Sí. a este recinto a ver el béisbol, pero es porque le inviertes un poco, le metes más mercadotecnia y al final la gente ve que existe un poco más aparte del béisbol y que también es fácil, o sea, accesible para también consumirlo, porque a veces piensan que no es tan accesible para consumirlo y el fútbol es bastante accesible, o sea, necesitas únicamente un balón y ciertas Aunque últimamente ya en cuestión de ver las transmisiones de fútbol también ya está siendo un problema, ¿no? Ya Sí. Es cuántas que ya con tanta plataforma. con tantas plataformas de repente tienes que sacar ¿de dónde? agua de ¿Dónde las veo piedras todo? para que te alcance y pagar todo, ¿no? Digo, no vamos a decir nombres, pero ustedes saben de quiénes estamos hablando. Al rato ya vamos a hacer la nuestra, ¿no? High Sports Plus o algo. Si ya no sé. tenemos podcast, ya Así luego es, nos ya dedicamos a la es. plataforma. Pero yo ahí tengo una pregunta, a ver, para ustedes. ¿Creen que lo que va a pasar, que se llenó el Clásico Nacional de los boletos, será por eso? Porque la gente pues ya no puede verlo a través de la pantalla, tener ese acceso, y ahora digan, pues no me queda de otra más que ir al estadio a vivirlo. No, sí, y de hecho algo que nos comenta el productor, y tiene razón, es que a veces ya también la gente prefiere ver incluso algunos resúmenes, ya no como aventarte, o sea, por ejemplo, yo personalmente no es como que me aviento partidos repetidos, Sí. o sea, si ya lo vi, o sea, spoileaste si ya. ya sé, Ya sé para si qué ya la sé veo, qué ¿no? pasó, quién ganó, quién avanzó, lo que sea, pues ya nada más de vez en cuando me echo el resumen, pues a lo mejor para cuestiones, no sé, de trabajo o algo, pero creo que ya ese es como un tema ya más a profundidad que Sí. podremos estar hablando, pero creo que algo que mencionabas, Fer, es muy cierto en cuestión de la cultura, ¿no? Que creo que la cultura también te exige el cómo va a responder tu gente hacia ciertos deportes, porque en Estados Unidos, pues
el deporte que menos predomina es el soccer, que allá le Y que llaman ahorita ya soccer, está ¿no? mejor que... Y que ahorita, exactamente. Y yo, ahí se los dejo. Y es que yo me acuerdo hace unos años que todavía no había como tal una selección competitiva de Estados Unidos en cuanto a fútbol y en un documental muy bueno, que después se los recomendaré, no sé, productor, ¿puedo decirlo? Bien, no marcas. ¿Puedo decirlo? Nombre. Este documental se llama... Ay, se me olvidó. Ay, ya se me fue la idea. No, No, que siempre ya me lo digo. Pero ¿sabes qué? No, pero está en una plataforma muy conocida de color azul. Entonces, ¿sí? Ah, bueno. En Amazon Prime pueden encontrar esta no es nada pagado, ojalá, pero no es nada más, es para que ustedes lo vean. Habla sobre la rivalidad entre el fútbol de México y Estados Unidos y también habla de cómo empieza a surgir Estados Unidos en cuanto al fútbol y de cómo vieron que era un deporte en el que los mexicanos ya estaban siendo muy dominantes a diferencia de los otros en donde ellos se consideraban buenos, ¿no? Entonces creo que ahí empieza como a resurgir este punto del fútbol, pero hasta ahorita yo me atrevo a decir que sigue siendo todavía uno de los menos que la gente les interesa, por así mencionarlo, ¿no? Igual creo que ahí tiene bastante que ver que Estados Unidos siempre quiere ser potencia en todo. Entonces, cuando ellos ven que alguien les está ganando en ciertas cuestiones o que ya por mucho tiempo fue como su peor deporte, le invierten más, porque incluso también en las universidades, en la NCAA, ellos tienen todo lo que es el High Sport. Está por el Pac-12. El Pac-12. Y en la NCAA también le invierten a todos los deportes. Entonces impulsan desde colegiales el fútbol y van generando pues atletas de gran rendimiento. En cambio, en México también tenemos la Liga AB, que es la que está en las universidades, pero al final se pierde porque ya no lo tienes como cantera tal cual que puedan llegar a una liga profesional, sino que llegan de diferente forma. Entonces creo que también ahí, sí, yo siempre lo he dicho eso, o sea, a México le falta bastante continuidad dentro del fútbol, porque entre que cambian de entrenadores, entre que no quieren a los entrenadores argentinos y al final entre que no hay dinero para los deportes. Entre que no hay dinero y tienen un buen de dinero en el fútbol. Y entonces siento que a México en esa parte le falta continuidad. O sea, Estados Unidos ya empezó a trabajar para el Mundial. Claro. ¿Desde hace cuánto? Y México apenas está decidiendo si ese entrenador es bueno, está viendo a quiénes llama ya a una convocatoria para empezar a prepararse y está viendo también si despide a su portero eterno en un sexto mundial. Y es como de, oye, ya tienes otros jóvenes o ves sacando a otros jóvenes. Y creo que también había un tema que nos decía Diego hace rato que era sobre los naturalizados, que al final hay unos que se van a Estados Unidos, unos mexicanos que se van a Estados Unidos y México que naturaliza a otros. Pero, por ejemplo, en el béisbol, donde sí están los naturalizados y al final están teniendo rendimiento. Es como... ¿Qué está pasando ahí? Totalmente. Mira, ahorita que regresamos del corte, platicamos un Buen punto tema acerca para- de esto de los naturalizados. Pero regresamos, no se mueva, regresamos aquí en Sporteando. Síguenos en nuestras redes. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. Estamos de regreso y vamos a continuar más con esto que estábamos platicando acerca de los naturalizados. Por favor, Fer, adelante, sigue, tú continúa. Es tu podcast, es tu casa, es tu micrófono, adelante. A mí me dijeron de repente, Suéltate y ya. No venía con los ánimos de hablar tanto de algunos deportes. No, pero súper bien, tú échale. de repente ya estuvo así. No, pues sí, justamente hablaba acerca del tema de los naturalizados, porque ayer o en la mañana veía una noticia, no recuerdo el nombre del jugador, pero se naturalizó para jugar en la selección de Estados Unidos, y aquí yo veía... ¿Eh? ¿Sendejas? Igual Ricardo Sendejas Pepi. traiciona. Varios, sí. Ajá, y vi incluso en Twitter que justo le ponían traición y ciertas cuestiones. Y en México, cuando naturalizaron a Funes Mori, primero estaban pidiendo que lo naturalizaran. Cuando sucede, ya después ya no lo querían en la selección y fue como de, hermano, que lo estabas pidiendo. La afición es muy extremista, muy extremista. Si tienes un partido bueno, eres Dios. Si eres un partido malo, te tienes que ir al infierno. Entonces, creo que también es un punto que los mexicanos no entienden, y sobre todo los mexicanos, porque es lo que más cercano tenemos, ¿no? Lo que más conocemos. Y sí llegan a un punto en el que ya es un poco una afición tóxica, ¿no? Sobre todo en cuanto al fútbol, pero me parece que también en cuestión de los naturalizados en otros deportes, como precisamente pasa en el béisbol, que ahorita alabamos a este
este jugador, que ahorita se me fue su nombre, pero... Carlos Arena. Exactamente. Entonces, él, uno de los queridos por los mexicanos ahorita, por lo que está pasando con México en el Clásico Mundial de Béisbol. Entonces, como que hay ciertas diferencias entre naturalizados y naturalizados, ¿no? Pero si pierde, ¿qué tal la afición? ¿Cómo se le va a ir encima, no? Que es un naturalizado, que no sé qué. O gana y ya a los 2 meses se olvida del jugador. Así pasa, siempre termina pasando donde, como dices tú, buena racha, aplauden a los deportistas, pero Sí. una mala racha, incluso también creo que va un poco para la calidad de juego que ellos de repente llegan a tener, que la afición llega a ser tan tóxica que incluso deciden cambiarse de equipo, de conjunto, lo que sea, por lo mismo de que ya no aguantan tanto a la afición tan tóxica que de repente no comprende a los atletas. Incluso tocando un tema de lo que decías hace ratito, que no hay tanto apoyo justamente a los deportistas. Es como los Juegos Olímpicos, ¿no? Que ¿por qué no confían en ellos si hay algunos que te dan resultados, que te están dando medallas, ¿y por qué no apoyarlos más? Que dices, bueno, ya me traje 2 medallas, 2 medallas en Tokio, ¿no? La vez pasada. ¿Sí fueron 2? No lo sé. Pero bueno, te trajeron medallas. ¿Y por qué no ahora para París 2024 dejar de sufrir a nivel económico y seguir apoyando a los deportistas para que puedas competir con una potencia como lo es Estados Unidos? Sí, es que justo mencionaban lo de los aficionados tóxicos, que me parece que eso también es un tema muy complicado, porque normalmente en México la gente ya no es aficionada, sino que se cree experta en los deportes. Ya es como un juez. Y, o sea, ya dejan de lado ser aficionados, sino que ya se vuelven como un cronista más, un analista más. Y me parece que eso también es complicado, porque a pesar de que siempre le exigen perfección a los atletas, que al final nunca van a ser perfectos porque también son humanos, como si y que sí también se dedican a eso. los aficionados fueran atletas, ¿no? Ajá, o sea, es muy... Porque aparte siempre, o normalmente son aficionados de sillón, Exacto. que es como de, yo digo que hagan esto, esto y esto, pero ese hermano, estás viendo el partido con palomitas y un refresco. Exacto. A ver, párate y enfrenta a todo Estados Unidos, a Puerto Rico mañana en un clásico mundialista. Me dolió esa pedrada de las palomitas y el refresco. Porque sentada. soy yo viendo a mi equipo. Sin querer Pero sí, atacar no, a nadie. tienes razón. O sea, creo que a veces entramos en ese punto, como muchas veces es conocido en cuanto al fútbol, de eres técnico de sillón porque pues, realmente crees que en el televisor es muy fácil no poder decir, es que hagan esto, ¿y por qué no cobran así? ¿Por qué no sé, batean esto? O sea, creo que al final la afición mexicana creo que sí tiene una debilidad y tiene un defecto, que es creerse superiores por el simple hecho de la pasión que llevan. O sea, de tanta pasión creo que no la saben medir o no la saben como expresar, al grado que llega a sentirse como si fueran jueces, ¿no? Hacia los mismos deportistas, y los empiezan a calificar como malos, como que no son profesionales, como que no toman en serio su trabajo, pero al final de cuentas uno no sabe lo que sucede, ¿no? Y a veces hablan de lo que uno no conoce o no sabe realmente, ¿no? Pueden criticar a un atleta, pero en realidad no sabes qué hay detrás de todo eso. Sí perdió un familiar, sí le costó mucho trabajo llegar a donde está, pero eso pues no se ve precisamente. O incluso también que critican a los que dicen, sí, hay que llevar a los jóvenes, darle la oportunidad a los jóvenes, y ya están debutando y se emputa. Por ejemplo, con Oscar Jiménez, con el guardameta de América, ¿no? No es como tal que tenga nula experiencia, pero no lo quisieron tan rápido y ya cambiaron de portero. ¿Por qué? Porque la afición lo está pidiendo, y entonces porque la afición lo pide, es como esa presión que tienen todos los deportistas o incluso los equipos, y dices, pues bueno, hay que cambiar para que la gente o la afición esté contenta. Sí, al final creo que nunca se satisface completamente a nadie. Sí, no, igual creo que a veces sí se vale como ser técnico de sillón, pero es como de no tienes por qué agredir hasta cierto punto, porque actualmente en redes sociales es todo muy masivo, o sea, no se queda solo en lo que tú piensas o lo que tú opinas desde tu trinchera, sino que ya salen los comentarios de hate a través de redes sociales hacia los clubs, hacia los jugadores, hacia ciertas cuestiones en el deporte, y a veces se vale, pero siento que no al grado de atacar ya al deportista, porque si bien tú dices, estoy pagando por consumir el deporte, o les pagan por hacer el deporte, les pagan por ser atletas, o sea, sí, pero a ti también te pagan por hacer ciertas cosas, y no creo que siempre lo hagas bien. bien. Claro, sí, es como cualquier trabajo, ¿no? Y de hecho, pues digo, no, a lo mejor no es la misma situación, pero ha pasado algo similar, que la afición de plano llega a ser muy
pasional que pasó incluso en el fútbol femenil con una jugadora del América que se tuvo que ir del club, que ya no quiere ni regresar a México precisamente por la situación, que digo, también ya va un poco más allá con el tema pues del abuso y todo, ¿no? Pero al final de cuentas estamos hablando de gente que no sabe medir su afición o su pasión hacia un equipo o hacia un jugador, jugadora, que terminan por hacer cosas muy lamentables, ¿no? Además, yo estoy segurísima que ahora que veamos, no sé, participe, y sobre todo como en el fútbol, porque como lo decíamos, es el deporte que más demanda tiene, ¿no? Y lo vamos a ver cuando juegue la selección en unos días. Si pierden, van a pedir la cabeza de Diego Coca luego, ¿eh? Ni un partido lo van a dejar. Ni un partido lo van a dejar. No, y yo creo que pues que se prepare Diego Coca, porque yo estoy segura que aunque empaten, le van a llover de todo, ¿eh? Es lo que decía, que tiene la responsabilidad. A lo mejor no te estás disputando la gran victoria o el gran pase, pero sí ese partido, si lo ganas, ahí se decide todo la afición. O te la ganas o ya te la echaste para los siguientes partidos y para toda tu trayectoria. Y aparte justo creo que, o sea, es prueba y error, o sea, será su primer partido, Claro. está en preparación. Creo que la convocatoria que hizo no eran jugadores que estuvieron siempre, o sea, hay algunos, yo vi el enojo de muchos porque llamó a jugadores que ya habían estado y no sé qué, que no les gustaron, pero siento que, o sea, es prueba y error, o sea, es para ver cómo ajustar, para ver ciertas cuestiones, o sea, no puedes pedirle a la primera que ya gane o que ya esté con ese partido listo para ir al Mundial o que ya sea su selección definitiva o que ya sea la forma en que va a jugar, Ajá. porque no sé si ya están en concentración o ya están entrenando juntos. Ya tuvieron Ya una pequeña concentración, no estuvieron todos, estuvieron algunos jugadores nada más, pero pues yo creo que ya en los próximos días va a ser ya una gran concentración. Pero cambiando un poco de, pues sí, deporte nacional y todo esto, algo muy importante que al parecer, no sé si sea buena noticia, si sea mala noticia, igual ustedes coméntenos, la reelección de este señor famoso, Gianni Infantino, para la FIFA, hasta el 2027, por ahí hubo muchos problemas anteriormente, desde que inició la FIFA como organismo del fútbol, pues precisamente por todos estos temas de corrupción que incluso ya habían entrado hasta en demandas y todo, que incluso Joseph Blatter pues ya pues fue a la cárcel y todo, y que aparte le prohibieron volver a su cargo hasta el 2028, entonces yo no sé si esta reelección hasta el 2027 sea para aguantar a Blatter que llegue hasta el 2028. Le están dando un año previo para allá el Exacto. 28. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan? Carla, ¿qué opinas de este asunto? Porque hoy se dio a conocer que sin oposición alguna le dijeron, sí, tú continúa al mando de la FIFA, que también ha sido muy polémico pues por todo lo que ha sucedido alrededor del Mundial de Qatar, el Mundial que se viene, el nuevo formato, no sé. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que es una buena apuesta o...? Pues a mí me suena curioso que no hubo más participantes o más opciones que pudieran ocupar ese puesto que ahora él ya va a ocupar 4 años más, que justamente va a estar al mando del próximo Mundial en donde va a estar disputando México, Estados Unidos y Canadá. Pero yo siempre me voy a que esto es lo económico, ¿no? Seguramente en el Mundial de Qatar, porque ahí hubo estadísticas en donde sí hubo grandes ingresos después de este gran evento a nivel mundial. Entonces yo creo que dicen, bueno, pues me dio resultados a nivel económico o se pudo manejar de buena manera. Y ahora pues nos va a servir para los próximos años. Pues tuvo una alza del 18% en los ingresos. Yo creo que también eso le da un argumento para continuar al mando, ¿no? Aunque las cuestiones de problemas sociales también tienen bastante implicación, porque al final fue problemático, fue muy cuestionado que Qatar fuera la sede del Mundial, porque la FIFA siempre se ha tachado de estar como en contra de esas cuestiones, a veces entra como todo el deporte limpio y estas cuestiones, y al final lanzas un mundial en donde ibas a estar un poco censurado, por así decirlo. No se iba a poder festejar un mundial que es la fiesta del fútbol como normalmente se festeja, les pones ciertas limitaciones a los aficionados y haces cuestiones que sí te hacen dudar. Incluso en la nota que Alemania estaba en contra, o que ellos dijeron que no iban a estar de acuerdo con la reelección, porque al final, no sé si recuerden que no dejó que los jugadores salieran con la banda LGBT. LGBT. Sí. Entonces esas cuestiones también es como de, o sea... Que no es la primera vez, ¿eh? Ajá, o sea, ha sucedido más veces. Sí. Y es como de, oye,
los problemas sociales tienen bastante que ver, porque al final, si bien el deporte no es al 100% cómo se identifica la sociedad, el deporte sí tiene que ver con más o menos cómo la gente se ve en la sociedad. Sí, y tiene ¿cuánta mucho gente que te ver está viendo en el Exacto. mundial, no? Ajá. Que Y- podrías darle bien un mensaje en ese Exacto, evento. un gran Ajá. mensaje, ¿no? Porque lo vimos, es que ya ni siquiera creo que el problema en esa cuestión es quién sea presidente, sino en general la FIFA, Ajá. porque al final cuando estuvo Joseph Blatter también fue que en el 78 se hizo el Mundial de Argentina, cuando hubo problemas de dictadura y que me estaban matando mucha gente, y luego cuando fue lo de Sudáfrica, que también Joseph Blatter ya había amañado por ahí que si votaban por él para que continuara en la presidencia, pues le iba a dar un mundial a Sudáfrica y al final lo hizo. Se endeudaron, todavía siguen pagando la deuda, entonces, ¿y ahora con Qatar? Sí, pues es que incluso algo que yo había visto es que normalmente los mundiales suceden cuando hay un problema social. Para o algo darle una así, alegría para a la dar gente. Algo a la gente, o sea, como estimular a la sociedad. Ajá. Pero también es cuestionable la forma en la que lo hace. Pues bueno, es un tema bastante controversial, pero bueno, ahí están las noticias al momento, lo que platicábamos, y recuerden que nos pueden seguir en @HighSportsTV, sigan este podcast en todas las plataformas, Apple Music y también en Spotify, YouTube, y pues muchísimas gracias, Carla, por estar aquí con nosotros. Gracias, Fer, para no decir Fer. Gracias, pues, Sporters, gracias por acompañarnos igual en Sporteando y no se pierdan de lunes a viernes todos nuestros podcasts. Fer, muchas gracias, tocaya. ¿No? De que un jueves bastante animado. jueves el día de hoy, bastante empezando con animado. todo. Un jueves que parece viernes. Sí, ojalá. Pues nos vamos, así que muchísimas gracias y estén al pendiente de toda la programación de High Sports. Oigan a la fiera.